En el nombre de Jesús, gracias por este día, gracias por este tiempo. Señor, y como siempre te pedimos, abre nuestros ojos y muéstranos la verdad. Guíanos, llévanos de la mano, Señor. Te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy tenemos un mensaje, a mí me parece, de lo más hermoso que puede haber de parte de Dios. Y vamos al Nuevo Testamento, vamos a estar leyendo en Efesios capítulo número 6. Y acompáñenme a leer el versículo número 12. Efesios 6, 12. Dice la palabra de la siguiente manera: porque no tenemos lucha, no tenemos una guerra, no tenemos una batalla, no tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando la palabra de Dios dice sangre y carne, se refiere a personas como nosotros. No tenemos una guerra, una batalla contra personas humanas, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha que nosotros tenemos, una lucha espiritual, una lucha que tiene cientos, miles de años, la lucha, la guerra, la batalla entre Dios y el diablo, entre el reino de Dios y el reino de Satanás, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. En el momento que dijiste tú, Señor Jesús, ven a mi corazón, en ese momento fuiste enlistado en el ejército de Cristo, en el ejército de Dios. Y estamos peleando, estamos en medio de una batalla espiritual. Lo creas o no lo creas, lo entiendas o no lo entiendas, lo aceptes o no lo aceptes, estamos en medio de esa batalla y querer cerrar los ojos nosotros a esa guerra, a esa batalla espiritual que se está dando, es simple y sencillamente luego no darnos cuenta el verdadero origen de los problemas, de las catástrofes, no darnos cuenta de dónde proviene la maldad en verdad. Quiero leerte algo. Fue algo que nos llegó ahí por el WhatsApp y me pareció muy interesante para mencionarlo en este momento. Estos son algunas palabras, forman parte del discurso del presidente de Uganda refiriéndose a la crisis médica que estamos viviendo en este momento. Dice el presidente de Uganda: bueno, el mundo entero se encuentra actualmente, en estos días, en este momento, en un estado de guerra. Esa es la condición, la situación que está viviendo el mundo entero debido a esta pandemia. Estamos en un estado de guerra. Y sigue diciendo el presidente de Uganda: aunque hay gente que aún no lo capta, hay gente que aún no lo entiende. Una guerra que se está librando sin armas y sin balas, una guerra sin soldados humanos, una guerra que no tiene fronteras, una guerra que no podemos decir Israel contra Siria, Rusia contra tal. Es una guerra que no tiene fronteras. El ejército en esta guerra, el ejército que se viene contra nosotros con este virus, es un ejército en una guerra sin piedad, que no tiene misericordia ni bondad humana. Esa es la guerra que se está librando en este momento. Esa guerra es indiscriminada, no respeta mujeres, niños, ancianos, ancianas, indiscriminado también el lugar en donde te reúnas. No importa si te reúnes en un lugar de culto o en otro lugar. La única agenda que tiene esta guerra, de esta crisis médica que estamos viviendo, la única agenda, el único objetivo
es una cosecha de muerte, levantar muerte. Solo se sacia después de convertir el mundo en un gran campo de muerte. Y la capacidad que existe para lograr esa muerte, para lograr ese objetivo, no está en duda. Y el presidente de Uganda se refiere al estado que estamos viviendo de guerra debido a la crisis médica, debido a la pandemia que estamos viviendo en este momento. Cuando la palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios nos está abriendo los ojos. No se trata del virus. Se trata de ir más allá del virus. La pelea es dónde se origina ese virus, quién está moviendo el virus, quién es el que está manipulando toda esa circunstancia. Es una pelea, una batalla, una guerra espiritual. Una guerra en la que tú debes de participar. Una guerra en la que todo aquel que se llame cristiano, todo aquel que tiene a Cristo en el corazón, debe estar parado en la primera línea. Perfecto. Ahora que entendemos acerca de esa guerra, de esa batalla que se está llevando a cabo y en la que nosotros podemos llevar la consecuencia, una batalla que no se ve con nuestros ojos, que apenas se puede captar desde un punto de vista espiritual, quiero que vayamos un poquito arriba y este es el centro del mensaje. Efesios capítulo 6, versículo número 10. No estoy hablando de que no debemos de hacer caso a las indicaciones, no estoy hablando de que no debamos de hacer caso a usar la mascarilla, a usar algún medicamento de este mundo. Estoy hablando de algo que va también más allá. Una cura definitiva es solamente una cura espiritual desde el punto de vista espiritual. Efesios 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, el que escribe la carta a los Efesios es Pablo. Y en este momento se refiere, y en cuanto a la palabra de Dios, hay diferentes indicaciones hacia quién se dirige una cierta frase, una cierta palabra. En este caso se está dirigiendo exactamente a la iglesia. La palabra es para la iglesia. Estamos hablando de los que tienen a Cristo en el corazón, que han entregado su vida a Cristo. Por lo demás, hermanos míos, hermanos cristianos, primer indicativo, primera indicación, primera clave, fortalezcanse en el Señor. Cuando a una persona la llaman para participar en una guerra, a alguien lo llaman para enlistarse en un ejército, todo depende de la urgencia, pero normalmente les dan una capacitación, les dan un ejercicio y el propósito de esa capacitación es fortalecerlos. Precisamente es lo que está Pablo diciendo. Hermanos míos, fortalezcanse. Fortalezcanse, no sean cristianos debiluchos, cristianos carnales, cristianos que no saben, que no entienden, que no captan. La indicación para cada uno de nosotros es fortalécete en el Señor. Igual que a cualquier soldado que se enlista en un ejército, igualmente en cualquier deporte, se trate de fútbol, soccer, trátese de fútbol americano, trátese de básquetbol o de béisbol, antes de que puedas vestirte y puedas participar en un juego ya de liga, primeramente te habilitas, te capacitas, te fortaleces. Es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, fortalezcanse en el Señor, reciban fuerza, pero fuerza espiritual.
No estamos hablando de la fuerza del gimnasio y tampoco estamos diciendo que no hagas ejercicio. Hay que hacer ejercicio, hay que mantener el cuerpo en forma, pero la batalla, la guerra es espiritual, así que tenemos que recibir la fuerza, la fortaleza de Dios, fortaleza espiritual. Escucha, Salmo 92, pero tú, Señor, aumentarás mis fuerzas y harás mis fuerzas como las fuerzas del búfalo. Fortalécete en Dios, fortalécete en el Señor, fortalécete en la palabra que dice que Él va a aumentar tus fuerzas y tus fuerzas serán como las fuerzas del búfalo. Isaías 40, 29. Dios da fortaleza, fuerza. Dios da esfuerzo al que está cansado. Fuerza espiritual, fuerza que viene de Dios, fuerza al cansado. Y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ningunas. Da fuerza al que está cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ningunas. Escucha lo que viene enseguida. Isaías 40, 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean, se dan por vencidos y caen. Pero aquellos que esperan a Dios, aquellos que buscan a Dios, aquellos que están buscando la fuerza, la fortaleza de Dios, reciben una fortaleza que va más allá de la fortaleza humana. Fortalécete en Dios, fortalécete en el Señor. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean, batallan, se debilitan y caen. Pero aquellos que esperamos, aquellos que estamos buscando y que estamos tras la fortaleza espiritual que da Dios, tendremos nuevas fuerzas. Una fuerza nueva, una fuerza diferente, una fuerza que no tiene que ver con el cuerpo humano, la fuerza del cuerpo, una fortaleza que recibimos al Espíritu. Esos que esperan en Dios, que esperan a Dios, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estamos en medio de una pelea. Esto que estamos viendo, repito, por quinta, séptima o por octava, novena vez, esta crisis médica que estamos viviendo, la podemos ver con nuestros ojos de alguna manera y la queremos combatir en la habilidad humana. Y Dios nos está diciendo, hay que ver lo que está atrás. Lo que está atrás son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que están moviendo todo esto. Son los gobernadores de las tinieblas y nuestra verdadera batalla es contra ellos. Queremos extirpar, queremos derrotar, echar fuera el virus. La batalla se ha de pelear espiritual y la fortaleza, la fuerza tiene que ser espiritual. De la misma manera como en el Antiguo Testamento dice, uno hace correr a 1000. ¿Dónde puedes ver eso? ¿En dónde encuentras eso? Que un solo soldado, que una sola persona haga correr a 1000 es porque la fuerza de Dios está en ti, está contigo. Y 2, si uno hace correr a 1000, 2 harán correr a 10,000. Hermano, busca la fortaleza, pero busca la fortaleza espiritual de Dios, la fuerza que viene de Dios. Volvemos a leer el versículo y lo volvemos a leer desde un principio, en el versículo 6:10 en Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y fortalézcanse en el poder de su fuerza. Si estamos buscando la fuerza de Dios, si estamos buscando la fuerza espiritual, no la fuerza que puede dar el estar entrenando con unas pesas los brazos, sino la fortaleza que viene espiritualmente de Dios, fortalécete
en ese poder de Dios. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué poder estamos hablando? Estamos hablando de, si lo ves en el tiempo de Moisés, te das cuenta que llega un momento que el pueblo de Israel está copado, está contra el mar, a los lados están las montañas, enfrente de ellos el ejército más poderoso del mundo que viene para tragarlos, el ejército de Faraón. Y Dios solamente le dice a Moisés, ¿para qué clamas a mí? No hay razón de que clames a mí. Levanta tu vara y divide el mar. De ese poder estamos hablando. Un poder que va más allá del poder de lo que el hombre pueda imaginarse. El poder de Dios, que no es nuestro Dios. El Dios todopoderoso. Fortalécete en Él. Fortalécete en el poder de Dios. El mismo poder de Dios que abrió el mar por donde pasó el pueblo de Israel en seco, el mismo poder, pon atención, el mismo poder que estuvo disponible para Josué. Está Josué en un tiempo cuando el ejército de Israel sitió, cerró, tiene encerrado a Jericó. Porque ese es el primer punto a donde llega el pueblo de Israel para tomar la tierra prometida, Jericó. Y la batalla en aquel tiempo, lo que hacían, por ejemplo, Jericó, con esas murallas altas y gruesas, impenetrables, lo único que hacían era encerrarse. Y un día está Josué paseando por ahí o dando la vuelta por ahí o meditando o orando, cuando de repente aparece delante de él un varón con una espada desenvainada. Y le pregunta a Josué, ¿eres tú de los nuestros o eres tú del enemigo? Y aquel varón de la espada desenvainada le responde, no, sino como príncipe de los ejércitos de Dios estoy aquí. Como príncipe de los ejércitos de Dios estoy aquí. Y no se refería al ejército humano de Israel. Tampoco se refería a que formaba parte del ejército humano de Jericó. Era parte del ejército espiritual de Dios. Como príncipe de los ejércitos de Dios estoy aquí. Así que a la séptima vuelta, en el séptimo día, al final de esa séptima vuelta, cuando el ejército del pueblo de Israel gritó a gran fuerza, como Dios les había dicho, la muralla de Jericó se hundió. La muralla de Jericó no fue derribada, se hundió completamente, como si una mano poderosa del cielo hubiera descendido y las murallas, la muralla que tenían enfrente, se fue hacia abajo, se hundió en la tierra. Fortalécete en el Señor. Fortalécete en el poder de su fuerza. Pero ese era Moisés. Ese era Josué. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice para nosotros la Escritura? Dice Salmo 105, verso 4. Busca a Dios. Y cuando busques a Dios, busca su poder. Busca a Dios, pero busca su poder. Él es el Todopoderoso. Versículo 7 y 8 en el Salmo 27. A ti clamo, Señor, ten compasión de mí, respóndeme, porque estoy buscando tu presencia. Es en oración, es yendo tras de Dios, buscando a Dios en oración. Fortaléceme, Señor, fortaléceme en el Espíritu, dame fuerza, fuerza como las del búfalo. Señor, dame la fuerza, pero la fuerza que viene en el poder tuyo, en el poder que tienes tú, el Todopoderoso. Hechos capítulo número 1, verso 8. Cristo está por ascender al cielo. Estas son las últimas palabras registradas ahí en el
en el libro de los Hechos, solamente antes que Cristo ascienda al cielo. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Dice la Escritura que para todo aquel que ha creído en Cristo, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre él. Para todo aquel que en él cree, ha sido sellado, habiendo creído en la palabra, habiendo creído en el mensaje de salvación, fuimos sellados y recibimos el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y habiendo recibido ese Espíritu Santo, recibimos poder. Dios quiera que conozcamos ese poder que ha sido derramado, que ha sido dejado caer en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios. Como le dijo Cristo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios para nosotros en este momento, si conociéramos, si entendiéramos el gran poder, el poder de Dios que ha sido depositado en nuestro corazón. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 12. Dice el apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció. Hablábamos ahorita que Cristo dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció. Pon atención. Estamos hablando del poder de Dios. Que nos fortalezcamos en ese poder de Dios. Y estamos hablando que en el momento que recibimos el Espíritu Santo en nuestro corazón, recibimos ese poder. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Dios. Pon atención. La misma palabra griega que se traduce en el libro de los Hechos, recibirás poder, es la misma palabra que Pablo está empleando, que Pablo está usando en Primera de Timoteo. Doy gracias al que me fortaleció. Allá dice recibirás poder y Pablo dice al que me fortaleció. Bien pudiéramos leer en Primera de Timoteo 1:12, Pablo diciendo, doy gracias al que me llenó de poder. Doy gracias al que me dio el poder. Gracias a Dios por Cristo en nuestro corazón. Gracias a Dios por su Espíritu Santo. Pon atención y veas para dónde vamos. Efesios, ahí mismo, capítulo 1, verso 19. Efesios 1, 19. Pablo está orando, haciendo una oración por el pueblo de Dios, por los cristianos, por los que tienen a Cristo en su corazón. Y ve la oración que está haciendo. He recibido a Cristo en mi corazón. Cristo dijo, recibirás poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Pablo lo confirma. Doy gracias al que me llenó de poder. Obvio, con su Espíritu Santo. Y Pablo en esta oración, en Efesios 1, verso 19, empezando en el 18, para no quedar fuera de contexto, está diciendo Pablo, que Dios abra sus ojos, que Dios les dé espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, que abra los ojos de su entendimiento para que puedan comprender cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios. Que Dios nos dé sabiduría, espíritu de revelación, que abra nuestros ojos y que podamos captar y entender la supereminente grandeza del poder de Dios que ha sido depositado en nuestro corazón. Estamos peleando una batalla. Esta batalla en esta crisis médica, y la estamos peleando de una manera
como a lo mejor no lo habíamos entendido. Tenemos que pelearlo espiritualmente. Tenemos que fortalecernos espiritualmente en Dios. Tenemos que fortalecernos en el poder de Dios espiritualmente para que podamos entender claramente, dice, si Dios abre nuestros ojos, la supereminente grandeza del poder de Dios. Y dice la Biblia amplificada en inglés, que está en nosotros y ha sido puesto para nosotros, para usarlo nosotros. ¡Wow! ¡Wow! Fortalécete en el Señor, fortalécete en el Espíritu de Dios que ya ha sido depositado en tu corazón. Versículo número 11. Vistámonos de toda la armadura de Dios, de eso hablaremos después, y el propósito de que estemos fortalecidos en el Señor, que estemos fortalecidos en el poder del Espíritu de Dios, en el poder de Dios, es para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Parte importante en una batalla, parte importante en una guerra, es que cada uno de los soldados, que cada uno de los que está peleando la batalla, esté peleando y esté firme en su lugar, que no le dé oportunidad, que no dé pasos atrás, que no huya, que no corra en desbandada, sino que esté firme en su lugar. Fortalezcámonos en el Señor. Fortalezcámonos en el poder de su fuerza para enfrentar esta batalla contra huestes espirituales de maldad. ¿Por qué? Porque lo que se está moviendo atrás del coronavirus, atrás de todos esos movimientos políticos, económicos, políticos muy particulares, con una agenda muy particular, o hombres de negocios, compañías de negocios con una agenda muy particular, donde el pueblo no les interesa absolutamente nada, pero la pelea se batalla, la pelea se guerrea espiritualmente contra esas acechanzas del diablo, el diablo moviendo sus ejércitos espirituales, sus gobernadores de las tinieblas. Pon atención, dice 2 de Corintios 2:11, si nos fortalecemos de esa manera en el Señor, en el poder de su fuerza, vamos a estar firmes contra lo que se está moviendo por atrás, contra las artimañas, contra las estrategias, las tretas, lo que el diablo trama atrás de todo eso. 2 de Corintios 2:11, que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Inocentes nosotros, ingenuos nosotros. Es el presidente. Es tal gobierno. Es tal político. Es los que se van a ganar millonadas con la vacuna. ¡Qué inocencia! ¡Qué ingenuidad! Son las artimañas del diablo moviendo todo eso, y nuestra pelea es espiritual, y que el diablo, Satanás, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, no estamos ignorantes de sus tramas, de sus trampas, de sus maquinaciones. Primera de Tesalonicenses 2:18. Dice Pablo: quisimos ir a ustedes. Yo, Pablo, ciertamente quise ir a ustedes una y otra vez. Pablo quiso ir en una misión adicional para visitar a los tesalonicenses, confirmarlos en la fe, enseñarles cosas nuevas, edificarlos en la fe. Una y otra vez me lo propuse, pero Satanás nos estorbó. Nos estorbó Satanás. No estamos ignorantes de sus maquinaciones. ¿Cómo mueve la ambición Satanás de ciertas personas o de muchas personas? ¿Cómo mueve a ciertas personas en una agenda muy personal?
o en una agenda, tomando el papel de Dios, como tomando a los pobladores de la tierra como cosa que desechar. Primera de Pedro 5:8. Seamos sobrios y velemos. Lo contrario de sobrio es ebrio. Una persona ebria es una persona que no piensa, es una persona que está fuera de sí. Y velad. Cada vez que te encuentras con esta palabra en el Nuevo Testamento, obviamente está hablando de velar en oración. Fortalécete en el Señor, fortalécete en el poder del Señor, en el poder del Espíritu que ha sido depositado en tu corazón. Porque nuestro adversario, porque nuestro enemigo, no somos ingenuos. No somos inocentes, no ignoramos las maquinaciones del diablo, no ignoramos que está moviendo sus hilos. Nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente y él lo que quiere es tragarnos, es devorarnos. Queridos hermanos, tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre. Una lucha que es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, ejércitos espirituales de maldad, movidos por su príncipe, el diablo. Y Dios dice, fortalécete, fortalécete en el Señor, fortalécete en el poder de Dios y que puedas participar en esa batalla. Que puedas participar en esa guerra efectivamente, activamente. Quiero hacer una oración por ti, porque dice la palabra, dice la Escritura, y es el mismo apóstol Pablo ahí también en la carta a los Efesios. Por esta causa, por esta razón, doblo mis rodillas ante el Padre, para que el Padre les dé conforme a sus riquezas en gloria. Por esta razón estoy orando por ti, por ustedes, para que conforme a las riquezas en gloria de Dios, Él les dé que sean fortalecidos en el Espíritu, que sean fortalecidos en su hombre interior por su Espíritu. Cierra tus ojos, recibe mi oración. No se trata de mí, se trata de la palabra de Dios y se trata del nombre de Jesús. A nombre de Cristo te bendigo y ruego a Dios, suplico a Dios que te dé, que les dé conforme a esas riquezas en gloria que Él tiene y que sean fortalecidos con poder en el Espíritu, en su hombre interior. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Abre sus ojos, abre su mente, abre su entendimiento y puedan captar y ver cuál es la eminente grandeza de tu poder y que tú has depositado en sus corazones. Hay poder en sus corazones. Un día vino a Cristo a su corazón, ahí hay poder. Señor, lo puedan entender, lo puedan comprender. Señor, fortalécelos en el nombre de Jesús. Igualmente, bendigo a cada persona, bendigo a cada familia, bendigo a cada hijo, a cada hija. Los bendigo. La sangre de Cristo les cubre. Hay poder en esa sangre. El enemigo no te puede tocar. El enemigo no los toca. Dios te guardará cuando vas y cuando vienes, en tu entrar y tu salir. Y Dios te capacite, te fortalezca y te habilite como un soldado para sus líneas. No ignoramos las acechanzas del enemigo y del diablo, porque atrás de la crisis médica, atrás de todas esas tretas que se estén armando, bien intencionadas o mal intencionadas, lo que esté atrás moviendo el enemigo, nosotros lo vamos a echar fuera, fortalecidos en el Señor, fortalecidos en el poder de su fuerza. Gracias por tu palabra, Señor.
en el nombre de Jesús. Amén.